Dialogando con el padre Raúl Sánchez. ¿Dónde y cómo actúa el demonio? Bien, el demonio actúa en cualquier parte. ¿En dónde? En cualquier parte. Tiene esa capacidad de la ubicuidad. ¿Qué es eso? Estar en todas partes al mismo tiempo. Puede estar en este momento actuando en un seminario, puede estar actuando en ese momento en algún dicasterio de allá de la iglesia, allá en Roma, puede estar actuando en un lugar a miles de millas de distancia, puede estar actuando en ese momento en un convento de religiosas, pues el demonio tiene esa capacidad. Y resulta que es bastante astuto, inteligente, rápido, sumamente elocuente, locuaz, porque es un ángel, dotado, capacitado en su naturaleza intelectual, ¿no? Es espíritu y es puro espíritu, ¿no? No tiene materia, no tiene físico, forma, ¿no? Simplemente es un ser intelectual, un ser creado, criatura de Dios, pero con todas las capacidades y facultades dotadas por Dios como ángel. Bien. Y este ángel, obviamente, es un ángel caído. Estamos hablando del demonio y pues es un ángel caído. Precisamente se rebeló contra Dios, se rebeló contra el Creador y precisamente por eso cayó y con él pues fueron varios los caídos. El ángel, el demonio, el ángel mayor y con él se llevó una gran hueste de otros demonios. Bien, entonces ¿dónde actúa? Pues en todas partes y actúa al mismo tiempo. ¿Cuál es el único lugar donde no está el demonio? En el sagrario, en la Eucaristía. Allí no puede penetrar. Ahí está el mismo Dios. No puede estar allí, pero sí está en otros lugares. Y la mejor forma de actuar, de aparapetarse, de darse a conocer sin ser conocido, suena raro esto, pero así es en la tentación. La tentación es la primera forma que tiene el demonio para actuar. Entonces, una vez resuelta esa primera pregunta, ¿dónde actúa el demonio? En todas partes. ¿Y cómo actúa? Bueno, actúa de múltiples formas, ¿no? De distintas formas, ¿no? De una manera bastante sagaz. La primera forma que ataca el demonio, yo creo que una de las mejores formas como actúa es a través de la palabra, a través de la persuasión. Actúa de muchas maneras, sí, pero de manera particular a través de la persuasión, a través de la elocuencia, a través de la palabra. Podemos constatar esto, pues lo que nos presenta y nos narra el libro del Génesis, ¿no? Cuando hay un diálogo entre estos primeros padres nuestros, Adán y Eva, y el demonio. Existe una conversación y las palabras del maligno son bastante sinuosas, mentirosas y enredadizas. Bien, pues el maligno no ha dejado de actuar de la misma manera. Actúa de múltiples formas, desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, con diferentes caras, diferentes realidades, pero actúa. Pero una característica es la palabra. La palabra. Como digo, pues el libro del Génesis nos narra esa primera encuentro y ese primer enredo que utiliza el maligno para precisamente confundir a esta primera pareja. Pues bien, hoy en día, cuando escuchamos las voces de los papas, escuchamos a San Pío X, a Pío IX,
a Juan 23, a Pío XII, antes de Juan 23, a Pío XII, cuando escuchamos a el mismo San Pablo VI, la realidad del maligno, que lo expresan de una manera bastante elocuente en sus documentos, en sus alocuciones. Bien, entonces sí existe una realidad maléfica constatable, constatada por los padres de la Iglesia. Los papas de nuestra Iglesia. Bien, ahora, cuando decimos cómo actúa actualmente, pues como estamos diciendo, por la manera de hablar. Tiene una palabra, tiene una forma de expresarse, y esa forma de expresarse es para confundir. Entonces, el demonio utiliza hoy en día los eufemismos y las falacias. Eufemismos para entrar suavemente, ¿no?, y decir cosas que no afecten, que no molesten, ¿no? Los eufemismos, pero ahí va con su veneno. Y las falacias, pues las mentiras que tienen apariencia de verdad, ¿no?, que hacen confundir, lenguajes ambiguos, expresiones ambiguas, que dicen algo, pero no aclaran. Y así va todo. Y todo se presenta de una manera bastante limpia, entre comillas. Bastante sutil, ¿no? Bastante transparente, entre comillas. Va ese lenguaje, esas expresiones, de una manera tan bien maquillada y tan bien presentada que la gente no se da cuenta. De hecho, engaña a muchos. Vamos a dar unos ejemplos. Vamos a dar unos ejemplos claros, clarísimos. Usted pregúntele a cualquier persona hoy en día, a cualquier laico, ¿no?, un laico bueno, un laico de misa dominical, de confesión, de pronto de un grupo de iglesia y de pronto de alguna actividad pastoral dentro de la parroquia. De esos laicos que hacen oración, de esos laicos buenos, pero que no entran en mucha profundización en el estudio de los documentos de la iglesia, y pregúntele, hágale esta pregunta: ¿qué es el ecumenismo? ¿O usted qué entiende por ecumenismo? ¿O por diálogo ecuménico? Usted ve ecumenismo hoy en la Iglesia Católica y seguramente le va a contestar. Oiga el tipo de laico que estoy proponiendo, no el preparado, el que está metido en los documentos de la Iglesia, que entiende muy bien el Concilio Vaticano II. No ese, que tal vez puede ser usted, que esté viendo esto, que usted está muy bien preparado, muy ilustrado. Pero estoy hablando del católico normal, católico de la calle, hombre bueno, mujer honesta, persona de familia, de misa, de oración, de rosario, pero que no se adentra mucho a los documentos pontificios, los documentos de la Iglesia. Y entonces se le hace esa pregunta y va a decir, pues sí, el ecumenismo es que todos nos podamos entender, que exista diálogo entre todos y que no exista problemas entre los musulmanes, entre los judíos, ni entre los otros católicos, ni con los protestantes, que todos nos entendamos. Lo importante es la tolerancia, lo importante es buscar la paz, lo importante es buscar la realidad y la efectividad del Evangelio en nuestras vidas. Somos seres humanos, somos todos hermanos, todos estamos llamados a vivir la paz, estar todos hermanados en Cristo Jesús. Eso es el ecumenismo. Y entonces uno pues tiene que decir, pues eso no es ecumenismo. No, eso no es ecumenismo. Entonces hay que ir a los documentos de la Iglesia Católica. Entonces cuando uno va al documento, es decir, la reunión de las actas, de las constituciones, de todos estos documentos que salieron del Concilio Vaticano II, que compilados, organizados, formaron un documento llamado Concilio Vaticano II, pues ahí hay una parte que se llama la Unitatis Reintegratio, un documento que se llama Unitatis Reintegratio, es decir, la unidad que
que hace reintegrar nuevamente a aquellos que alguna vez fueron católicos y que se salieron de la Iglesia Católica para que a través del diálogo, ¿no?, fraterno vuelvan al seno de la Iglesia. Ese es el ecumenismo. Ese es el ecumenismo. Entonces usted está viendo que cómo es el lenguaje hoy del maligno. El ecumenismo hoy se convirtió en que el diálogo no solamente es con los que abandonaron alguna vez la Iglesia Católica, sino que se ha convertido en el diálogo también con religiones o tradiciones no cristianas católicas, ¿no?, budistas, del Islam, de la India, etc. Pues bien, no, el diálogo con los credos o las religiones no cristianas no es ecumenismo, eso se llama el diálogo interreligioso, la Nostra Aetate, otro documento del Concilio Vaticano II. Pues el lenguaje del maligno consiste en esto, que a través de esa manera de expresarse, lo importante es la unidad del ser humano. Lo importante no es pelear aquí por cuestiones de orden doctrinal, ni pensar aquí que quién tiene la razón o cuál es la iglesia verdadera. Eso no nos debe interesar ahora. Lo que nos debe importar aquí es la persona humana, su realidad como persona, sus vivencias, sus dolencias, sus pobrezas, sus angustias, sus esperanzas. Debemos tratar de mirar cómo nos unimos, cómo tratamos de obviar, sacar cosas que nos separan y buscar las cosas que nos unen. No, todos somos hijos de Dios, todos hacemos parte de una gran fraternidad universal, donde debemos buscar todos la tolerancia, la comprensión, el diálogo, la apertura, la diversidad, la unidad en esa diversidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces todo el mundo dice, ese diálogo es maravilloso, esa forma de hablar es bella, es preciosa. Y se pregunta uno, ¡hey, espérese! Bien, haga una pregunta para los católicos. ¿Y Cristo Jesús, que derramó su sangre en la cruz por nosotros, que nos invita a una conversión, que es el camino que nos lleva al Padre, que es el camino, la verdad y la vida, que fundó una iglesia sobre Pedro, sobre los apóstoles, y que envió a evangelizar a todo el mundo sobre esa buena noticia, sobre la resurrección de los muertos, y la vida de la gracia, los sacramentos? ¿Qué hacemos con ese Cristo? Si eso riñe con los planteamientos budistas y riñe con los planteamientos y enfoques religiosos del Islam, y con lo que piensa Krishna o con lo que postuló también Lao Tse o Confucio. ¿Qué hacemos con Cristo, que es el que nos muestra a Dios? ¿Qué hacemos entonces con los textos por ejemplo, el Evangelio según San Juan, su capítulo 1 en adelante, verso 1 en adelante? ¿Qué hacemos con esos textos? ¿Qué hacemos con estos textos donde Jesucristo dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. ¿Qué hacemos con esos textos? Ya que nos hablan de fraternidad universal, pues vemos que hay un Padre que nos los muestra a Cristo Jesús. Y ese Padre, ¿quién es? Para aquellos que hablan tan bonito, dicen que ese es Dios. Entonces uno dice, bueno, ¿quién es ese Dios? ¿Quién es ese Padre? Muéstrame al Padre. Ahí es donde está el problema. Entonces, claro, cuando hablamos con ese lenguaje hermoso, maravilloso, unidad, fraternidad, diversidad, todos unos, no sé qué, muy bien. Entonces mezclan la unidad y reintegración, ecumenismo, diálogo entre los que fueron alguna vez católicos para que regresen, la Nostra Aetate, diálogo interreligioso, para que conociéndonos, ¿no?, puedan llegar a conocer la verdad. Pero entonces, haciendo una mezcolanza, ¿qué hacemos? Un gran batido, ¿no?, donde salen conceptos de universalidad, pluralidad, diversidad, tolerancia, aceptación, inclusión, todos caben. Ok. Y el para la palabra pecado, sacrificio, cruz, sangre, redención, ¿dónde está eso? No está. Entonces aparecen conceptos netamente humanistas: el diálogo, la tolerancia, la inserción, el pluralismo, la diversidad. Todos caben, nadie es rechazado.
ni por su religión, ni por su fe, ni por su color, ni por su etnia, ni por su cultura. No, todos caben. Todos somos hijos de Dios, amados de Dios, queridos de Dios, todos, todos, todos. Si todos somos amados de Dios, sí. Todos somos queridos por Dios, sí. Todos somos criaturas de Dios, sí. Pero hijos de Dios solamente aquellos que tienen fe en Cristo Jesús y que por el bautismo adquieren esa filiación divina. Y si hablamos de filiación divina, es decir, si nos hacemos hijos de Dios por el Hijo, Cristo Jesús, entonces tenemos una paternidad, tenemos un papá. Pues muy bien, ¿dónde está ese papá? ¿Ve usted entonces la realidad de ese lenguaje? Muestran lo lindo, lo hermoso, unidad, fraternidad. Sí, y Cristo Jesús lo sacaron. Sacaron a Dios y pusieron otro Dios. Y la gente no se ha dado cuenta de eso, o muchas personas. Es una manera interesante de sacarle partido a Cristo Jesús, al mismo Dios, a Dios hecho hombre. Entonces, llega Cristo Jesús a ser uno más de entre tantos. Entonces es tan válido lo que dice Mahoma y lo que expresa el Corán, de lo que dice la persona que cree en una piedra o que cree en un palo, porque también tiene su fe, y ese también debe ser incluido, y ese también es hijo de Dios, y no importa que crea en un palo, en una piedra, si es coherente con su fe, pues que crea en el palo y en la piedra. Entonces uno dice, ¿y la verdad dónde está? Así es muy fácil. Pues si yo creo en este muro, y yo también creo en el demonio, y ese es mi Dios, pues él también hace parte, porque no lo vamos a excluir. Vamos a excluir a los que creen en el Satán, vamos a excluir a los que creen en el demonio, los vamos a excluir, pero si yo también son hijos de Dios, o no son humanos, no son de carne y hueso, no comen, no van a trabajar, no tienen también sus ritos y sus cosas, ¿por qué los vamos a excluir? ¿O es que vamos a empezar ya a discriminar? ¿Ah? Así vamos. Así vamos. O yo hago una pregunta. ¿Los que creen en el demonio no tienen una religión, no tienen un libro, no tienen un culto, no tienen unas expresiones, no tienen una fe en el demonio? ¿Por qué los vamos a excluir? Empezamos a hacer diferencias. Todos sí, musulmanes, hinduistas, los que creen en Krishna, en Lao Tse, en los postulados, en la Pachamama, los católicos, no, pero los que creen en el demonio, no, yo eso sí no. Ellos sí no, vamos a discriminar. Ellos también hacen parte de este abanico multicolor de religiones. También tienen derecho, ¿o no? Pues claro. Según el planteamiento modernista, humanista que se nos presenta, ahí está el maligno. Él también hace parte. Venga, hermano, no lo vamos a excluir. Bien, esa es una manera que tiene el demonio de dialogar, de inmiscuirse, de confundir. Y cuando usted escuche todo ese tipo de planteamientos y no vea la presencia de Cristo Jesús como centro, que no vean la presencia de Cristo Jesús que muestra a Dios, porque es la encarnación de Dios. Es la presencia de Dios encarnado entre nosotros. Mientras usted no escuche eso, si nos hablen de un Dios eterno, un Dios, sí, un Dios. ¿Cuál Dios? Para poder comprender ese Dios y comprender ese Padre, hay que hablar de Cristo Jesús. Si no se habla de Cristo Jesús, se saca a Dios, aparece un Dios bastante cósmico, donde cualquier persona puede hacer lo que quiera, pensar lo que quiera,
decir lo que quiera, porque como Cristo es el camino, la verdad y la vida, pero lo sacaron de ahí, cualquier cosa vale, cualquier cosa que se diga y que se aporte, tiene sentido, tú tienes tu verdad, es lo que llaman relativismo, y eso es una dictadura, porque si se dice así, así es. ¿Ve? Y es el mundo en que estamos ahora. Esto que estoy haciendo aquí en este momento se llama evangelización. Estoy evangelizando. Para que la gente despierte de su letargo y no se deje engañar de la manera como habla el maligno. Dice muchas cosas, deja de decir lo que tiene que decir, calla cuando tiene que hablar y habla cuando tiene que silenciarse. Ese es el maligno. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.